En un mundo cambiante, lleno de retos que apuntan a garantizar el progreso y la supervivencia de la humanidad, cada país está llamado a implementar acciones que garanticen el bienestar de las personas y los derechos intergeneracionales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una oportunidad universal para congregarnos en la lucha contra la pobreza, contra el hambre, para favorecer la salud, la educación, la igualdad de género, los ecosistemas y sobre todo la paz. En Colombia, el sector de la inclusión social y la reconciliación se consolidó como un acto fundamental en el fortalecimiento de la política social y de atención a la población en condición de pobreza, vulnerabilidad y víctima de la violencia. Recordemos cómo en el año 2011 enfrentamos grandes desafíos de cara al conflicto, hecho que llevó a promulgar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que promovió una transformación institucional que permitió trabajar de mejor manera en favor de quienes más lo necesitaban. Tras 6 años de trabajo articulado, el sector de la inclusión social y la reconciliación, encabezado por el Departamento para la Prosperidad Social y conformado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, ya da cuenta de cifras y testimonios que evidencian el impacto de las acciones. A través de la estrategia De Cero a Siempre, por ejemplo, se han acompañado casi 3 millones de niños y niñas entre 0 y 5 años y 11 meses. Se ha logrado la indemnización de más de 100.000 víctimas del conflicto armado. Se ha logrado guiar más de 300 procesos de reparación colectiva y hemos reconocido que en el país hay 8 millones de víctimas que representan 8 millones de razones para construir un mejor país. El sector, además, continúa contribuyendo al esclarecimiento de la verdad y a la construcción de la memoria a través de las iniciativas del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hoy sabemos que no es posible construir un mejor futuro sin reconocer los errores y los aciertos del pasado. Como si fuera poco, durante los últimos 6 años, más de 5 millones de personas han superado la pobreza multidimensional, resultado que indica que logramos de manera anticipada la meta que el gobierno Santos se trazó para el 2018. Hemos revolucionado el sector de la superación de la pobreza, la inclusión social y la reconciliación. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a esta rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación. Agradecemos a todos los colombianos que se suman desde todos los rincones del país a través de CI, Canal Institucional y las redes sociales que hemos dispuesto para este ejercicio. Le doy la bienvenida a nuestro copresentador, Hugo Vargas. Así es, Diana, gracias. Y como usted lo menciona, yo la voy a estar acompañando durante toda esta emisión de rendición de cuentas, dándole voz a todos esos colombianos que se sumaron a través de los hashtag Inclusión con Transparencia y Rendición de Cuentas. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al director del Departamento para la Prosperidad Social, doctor Nemesio Royce Garzón. Bienvenido. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a esta audiencia de rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación. Hoy, ante las personas asistentes a esta audiencia, las personas que nos siguen en redes sociales y los televidentes que nos acompañan en este momento, presentaremos en todas las entidades que hacen parte de este sector el balance de gestión de cada uno de nuestros programas. Para eso nos acompaña el doctor Alejandro Gómez, subdirector general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el doctor Alan Jara, director de la Unidad para las Víctimas, y el doctor Andrés Suárez, asesor de la Dirección General del Centro de Memoria Histórica Nacional. Director, Prosperidad Social está al frente del tema de la superación de la pobreza en Colombia. ¿Qué metodología están implementando para medirla y qué personal tienen a nivel nacional y regional para hacer esta tarea? Así es. En Colombia tenemos 2 factores de medición de la pobreza.
Primero, por ingresos, que es la pobreza monetaria, y segundo, la pobreza multidimensional, una pobreza mucho más estructural que tiene que ver con acceso a servicios de educación, de salud, a una vivienda digna, acceso a servicios públicos. Y es ahí donde Colombia ha sido líder, con muchos países en América Latina, de adoptar el índice de pobreza multidimensional. Durante el año 2016 obtuvimos uno de los mayores logros en esta guerra contra la superación de la pobreza. Y ahí hemos alcanzado la meta que tenía este gobierno para el año 2018. Un año antes logramos el 17.8 de pobreza multidimensional, lo cual muestra el impacto que han tenido las distintas políticas sociales de las entidades del gobierno para atender a esa población que es la población más pobre, la población más vulnerable y la población que más necesita la inversión social del Estado. Director, entiendo que todo parte de un proceso de acompañamiento familiar y comunitario. ¿Cómo fue el desempeño de esta área durante el 2016 y cómo funciona? Así es. Para poder llevar esa oferta de cada uno de los programas sociales de las entidades del Estado a la población más pobre, ¿qué tenemos que hacer primero? Acompañarlos. Y para eso está el acompañamiento familiar y comunitario que tenemos con la Red Unidos. Más de 384.000 hogares fueron acompañados durante el 2016 para llevarles esa oferta, para entender realmente las condiciones de vida que tienen cada uno de estos colombianos y hacer que esa oferta sea pertinente para superar las condiciones que tiene esa población que tanto lo necesita. Y qué mejor que una cogestora para que nos cuente precisamente de ese acompañamiento social y comunitario. Hoy en estudio nos acompaña Angie Martínez. Angie, bienvenida. Usted como cogestora social que se encarga de recorrer el país ayudando a las familias más vulnerables de Colombia, ¿cuál cree que es el rol que ha determinado precisamente su función y, como lo ha mencionado el presidente Juan Manuel Santos, el Ejército Azul a los más vulnerables? Buenas tardes. Soy orgullosamente cogestora de la Red Unidos. Es una labor que pues realizamos día a día los cogestores, acompañando estos hogares más vulnerables del país, identificando sus problemáticas y necesidades para de esta manera poder hacer acercar toda la oferta institucional adecuada, ¿no? Porque pues todos los hogares tienen diferentes particularidades. Angie, muchas gracias por sumarse, por acompañarnos, por supuesto, en esta audiencia de rendición de cuentas. Yo la invito a que tome asiento y nos siga acompañando. Angie, Hugo, gracias. Y precisamente es ese ejército social el que va casa a casa desarrollando acciones para acercar la oferta del Estado a los más vulnerables. Por ejemplo, acerca programas como Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Director, ¿cómo opera este programa de transferencias monetarias y cuál fue su impacto durante 2016? Así es, el programa de Más Familias en Acción es uno de los programas de mayor éxito del gobierno colombiano. Y lo que tenemos nosotros que hacer con Más Familias en Acción es llegar a esa población que necesita un apoyo económico para poder salir adelante. Y ese apoyo económico está condicionado a dos factores, y es que sus hijos menores de 18 años accedan a los sistemas de educación y a los sistemas de salud. Si acceden a estos dos sistemas, tienen el derecho a ese aporte y de esa forma nosotros contribuimos con esas familias que están en condición de pobreza. Hoy en el país son más de 2.5 millones de familias las que estamos acompañando con el programa de Más Familias en Acción. Pero una vez terminan el bachillerato, los jóvenes salen del programa de Más Familias y las familias se ven al frente de una gran necesidad y es cómo brindarles una educación superior a esos jóvenes. ¿Cómo hacer para que ellos tengan una oportunidad de acceder a educación técnica, tecnológica y universitaria? Y para eso tenemos el programa de Jóvenes en Acción, un programa que ya lleva más de 350.000 jóvenes en el país que han participado, 200.000 jóvenes ya se han graduado y consiste realmente en que le demos un apoyo económico a esos jóvenes que quieren estudiar para que puedan acceder a esa educación y el apoyo es desde el momento en que se inscriben hasta que finalizan sus estudios. Durante el año 2016, 160.000 jóvenes fueron apoyados económicamente y hoy podemos decir que esos jóvenes tienen ya una capacidad instalada profesional de conocimientos que le permitirá tener una herramienta muy poderosa para superar la pobreza. Director, ¿qué tal si le damos vida a estas estadísticas a través de rostros? Lo invito a conocer a Vilma Rojas, quien desde Florencia, Caquetá, nos cuenta el impacto que tuvo en su vida a ser parte del programa Jóvenes en Acción y Más Familias en Acción.
Mi nombre es Vilma Janet Rojas Beltrán y tengo 24 años y pertenezco al programa Más Familias en Acción, donde daban la oportunidad a uno de recibir un incentivo monetario. Luego que terminé mi estudio, decidí entrar al SENA y me hablaron de un programa nuevo que se llama Jóvenes en Acción. Y por haber pertenecido al programa Más Familias en Acción y haber cumplido con los requisitos, pues ya estaba dentro del programa y nomás me faltaba actualizar datos para que ellos comenzaran a ayudarme. Esa era mi ayuda en ese momento, o sea, yo no tenía ni trabajo, o sea, excelente la ayuda del gobierno porque siempre fue mi apoyo para transportes, para uniformes, para todo lo que tengo que ver con eso. O sea, eso fue lo que me ayudó a mí a estudiar. Tengo una niña de 7 años. Yo, por pertenecer a Familias en Acción en esa época, me dieron la oportunidad de ingresar a la niña a Más Familias en Acción. Recibe su incentivo, por lo cual pues me colabora mucho con lo que tiene que ver con la ropita, que con los zapaticos, porque pues el programa me ha colaborado mucho en esas cuestiones. Entonces es un granito de arena para uno decir, con esto me sostengo y con eso puedo salir más adelante para así conseguir un trabajo, de pronto ser un profesional. Y gracias al gobierno yo puedo decir que he tenido una educación y mis hijos han tenido una educación y yo sé que no me van a fallar. Entonces el gobierno sí cumple. Gracias. Y adicional a este testimonio que nos llegó desde Florencia, Caquetá, quiero presentarles a Lai Valde Velázquez, que nos acompaña acá en estudio y es nuestro director que lo va directamente a entrevistar porque tiene una gran historia de vida detrás. Hola Lai, muy buenas tardes. De verdad estamos muy complacidos de que estés acá para que brindes tu testimonio a todos los colombianos de cuál ha sido el impacto que tienen los distintos programas de prosperidad social, especialmente Más Familias en Acción y Jóvenes en Acción, en la vida de cada una de las familias que tanto lo necesitan en Colombia. ¿De dónde vienes tú? Cuéntanos cuántos años tienes para que todos los colombianos pues sepamos el entorno en el cual has crecido. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por permitirme esta oportunidad de estar hoy aquí. Soy de la ciudad de Valledupar, del departamento del Cesar y tengo 22 años. Lai, tú hiciste parte del programa de Más Familias en Acción. Cuando eras muy pequeño, cuando estudiabas en el colegio, tu familia recibía ese apoyo económico gracias a que tú asistías al colegio, gracias a que tú hacías controles de crecimiento y desarrollo en el sistema de salud. Y luego de eso, que te graduaste ya de bachiller, entraste al programa de Jóvenes en Acción para estudiar, obviamente, tu carrera superior. Cuéntanos cómo fue ese proceso de Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, y qué estás haciendo en ese momento, qué te permitieron estos dos programas para hacer lo que hoy haces. Bueno, debo comentar que provengo de una familia desplazada y en prosperidad social encontré las oportunidades que necesitaba para salir adelante. Pues empecé con el programa de Más Familias en Acción cuando estuve en la escuela. Ahora como estudiante universitario pertenezco al programa Jóvenes en Acción y me siento muy orgulloso al decir que ahora hago parte de esta entidad como funcionario público. Pues hoy en día soy lo que soy gracias a esta entidad, me considero hijo de prosperidad social y pues todo ha sido gracias a la gracia de Dios, a mi familia y pues a prosperidad social que me ha brindado tantas oportunidades. Lai, hay algo muy importante en tu testimonio y es cómo dos programas te han dado la oportunidad para que puedas acceder a un empleo en prosperidad social y a muchos colombianos no simplemente acceden al empleo en prosperidad, sino en distintas empresas. Pero Prosperidad Social desde el año pasado inició un proceso de finalización del concurso de méritos para que más de 900 cargos sean llenados por procesos de meritocracia. Cuéntanos a todos cómo fue ese proceso. Tú no entraste ni por palancas ni por recomendaciones, tú entraste porque te ganaste el concurso, competiste con muchos colombianos con ese conocimiento que tú tenías y hoy, en pocas palabras, puedes trabajar en prosperidad social. Cuéntale a todos los colombianos cómo fue ese proceso del concurso. Bueno, primero que nada, debo decir que prosperidad social me dio oportunidades que no habría tenido en ningún otro lugar y que las puede tener cualquier otra persona que acceda a estos programas. Pues el concurso es igual para todos.
y gracias a ello, a las capacidades que me ha brindado la educación que he recibido por parte de Prosperidad Social, pues hoy en día me encuentro con un trabajo estable con el que no solo me ayuda a mí, sino a mi familia. Lai, felicitaciones por ese testimonio, por ese ejemplo de superación y que es inspirador para cada una de las familias que tenemos en todo el territorio colombiano. Una inspiración para decirles que sí se puede superar la pobreza, que dándole la mano desde el gobierno nacional, con programas como Más Familias en Acción, Jóvenes en Acción, lo que hacemos es que los jóvenes de este país tengan la capacidad de poder salir adelante y superar la pobreza que tanto los tuvo atrapados con todas sus familias durante los años de su infancia. Agradecemos a Lai por este conmovedor testimonio, increíble pero cierto, ha pasado por todos los programas de prosperidad social y hoy en día es un funcionario de la entidad y reconoce el potencial que tiene la generación de ingresos y precisamente tenemos un programa que apunta a esto, la inclusión productiva. Director, cuéntenos cómo funcionó durante el 2016 y en qué consiste. Así es, no simplemente nos quedamos en apoyar a las familias con transferencias económicas, sino que lo que hacemos es generar capacidades para que puedan producir, para que puedan generar ese ingreso que tanto necesitan las familias para superar o cubrir las necesidades que hay al interior de ellas. Ahí están los programas de inclusión productiva. Son más de 84.000 familias las que están vinculadas a los programas de inclusión. Ejemplo de programas que tenemos en Prosperidad Social. Primero, Mi Negocio, un programa de emprendimiento donde le decimos a las familias más pobres que generen su propio empleo. Y no le damos recursos, les damos capacitación, les damos las maquinarias, los insumos, le damos el acompañamiento para que esos negocios sean completamente exitosos y puedan generar ese ingreso. Pero además de eso, también tenemos que pensar en otras poblaciones que son vulnerables. La población víctima, por ejemplo, que ha sufrido el conflicto armado. Esa población que ha sido desplazada, que retorna a su tierra, y ahí tenemos el programa de Familias en su Tierra. Un programa que le permite a esas familias tener un mejoramiento de vivienda para que ese regreso a su comunidad sea de una forma más digna, que tengan proyectos de seguridad alimentaria, proyectos productivos, pero también acompañamos a la población indígena. Programas como Iraca, donde hacemos ese fortalecimiento comunitario al interior de esas comunidades indígenas para que ellos produzcan productos basados en sus costumbres, pero lo más importante, el encadenamiento productivo para que esos productos tengan un mercado y ellos puedan recibir ese ingreso que le permite cubrir las necesidades para superar la pobreza. Con los programas de inclusión productiva, lo que queremos todos en Prosperidad Social es que las familias sean autosostenibles, que no dependan del apoyo del Estado, sino simplemente darle capacidades, darle herramientas para que ellos mismos puedan forjar su propio futuro. Director, precisamente yo me fui hasta Popayán para conocer la historia de Rosemary Zúñiga, una emprendedora que a través del programa Mi Negocio logró sacar adelante su familia y ahora emplea a más mujeres. Veamos esta nota. Sigan a conocer Mi Negocio. Variedad de Arroz empezó a raíz de una ayuda que me dio el gobierno, que fue de 1.500.000, una bolsita poquitica, 4 chilitos, pero de verdad muy agradecida con el gobierno. Así inicié yo y gracias a Dios, pues este es mi negocio. Aquí en Mi Negocio vendo de todo, vendo ropa para hombres, para damas, para toda la familia, igualmente zapatos para toda la familia. Yo le pedí a Mi Negocio para fortalecerlo un poco más el sistema contable. Aquí es que quiero poner mi caja registradora y todo, mi sistema contable. Pues. Ahorita mi vida cambió, sí. Entonces sí, estoy muy agradecida con el gobierno, con Mi Negocio, porque yo sé que así como me ayudaron a mí, van a ayudar a mucha gente, así como yo salí adelante, va a haber mucha gente que va a salir adelante y ese es mi mensaje, o sea, para el gobierno, que Dios lo bendiga, que muchas gracias porque nos ha cambiado la vida mucha gente y ni un paso atrás, que siempre para adelante. Y como estas, tenemos muchas historias de emprendedores a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Hoy a todos los asistentes les estamos haciendo entrega de esta manilla, que fue producida por Yorleni Hurtado, otra emprendedora del programa Mi Negocio que habita en Sincelejo, Sucre, y que gracias al programa logró consolidar su tienda de artesanías. Director, recibimos una pregunta precisamente acerca de este programa.
¿Cuáles son los criterios que tiene la entidad en cuenta para definir el alcance, la cobertura y los programas adelantados por la Dirección de Inclusión Productiva? Es una muy buena pregunta, Hugo, para que todos los colombianos entiendan cómo llegan los programas sociales de prosperidad social a cada una de las rincones y de los territorios de Colombia. Primero, usamos el índice de pobreza multidimensional para llegar a los territorios donde más concentración de pobreza tenemos. Hoy en día vemos que la pobreza que hay en la zona rural es 3 veces la pobreza que tenemos en la zona urbana y por eso lo que hacemos es llevar los programas a aquellos territorios donde tenemos una mayor presencia y cobertura rural. Pero luego que tenemos ya el territorio seleccionado, tenemos que seleccionar a qué personas llegamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer un estudio muy completo de cada una de las familias. Comenzamos a verificar las bases de datos y verificamos que las familias estén en el programa Unidos, que sean personas que están en pobreza extrema o que sean personas pobres debidamente registrados en el SISBEN o que sean población víctima, que estén en el registro único de víctimas, y esa verificación lo que nos permite a todos nosotros es saber que ese dinero que se invierte va a la persona más indicada, a la persona pobre, a la persona vulnerable, porque eso es lo que todos queremos desde el Estado colombiano. Y finalmente, según las condiciones que tenga esa población, ya definimos el programa. Si encontramos que esa persona está en una comunidad indígena, ahí direccionamos programas como IRACA. Si encontramos que es una persona que es población víctima como tal, vamos con otro programa como Familias en su Tierra, y así tenemos para cada segmento de la población un programa adecuado que lo que permite es, en pocas palabras, darles capacidades a cada una de esas familias para superar su nivel de pobreza. Director, otra forma para superar pobreza es la infraestructura social. Durante 2016 tuvo una ejecución muy destacada y adicionalmente otros temas de transparencia que también marcaron historia en la trayectoria de prosperidad social. ¿Cuál fue el impacto de estas acciones durante 2016? Así es, no podemos olvidarnos que la pobreza también tiene que ver con la calidad de vida que se ve en la comunidad. No es simplemente la persona, no es simplemente la familia, sino toda la comunidad, y por eso la infraestructura social es importante para mejorar esos niveles de calidad de vida de cada uno de los colombianos. En infraestructura social hacemos inversiones en vías, en espacios deportivos, en canchas, en centros comunitarios. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ya son más de 3.000 las obras que ha adelantado Prosperidad Social, y durante el año 2016 más de 485 obras fueron entregados con una inversión que supera el $500 millón de pesos. Estas obras lo que hacen es mejorar la calidad de vida de cada una de esas comunidades. Es importante decir que en el 2016 se firmó el Pacto por la Transparencia para Obras de Infraestructura con la Presidencia de la República. Un pacto que lo que hace es seguir blindando aún más que esos recursos realmente se inviertan en esas obras que tanto necesita la comunidad. Y el pacto incluye el uso de pliegos tipos, la reducción de requisitos habilitantes para que mayores empresas puedan participar en las licitaciones, pero adicionalmente a eso establece que el manejo de los recursos se hagan a través de fiducias para generar mayor transparencia en el giro que se tienen los recursos hacia los entes territoriales. De esa forma, no simplemente mejoramos la calidad de vida de los habitantes, mejoramos la transparencia de los procesos, sino que también generamos empleos, y en el 2016 generamos 27.000 empleos para la construcción de todas estas obras de infraestructura. Director, sobre este tema de infraestructura social, la alcaldesa del municipio de Santa Bárbara, en Santander, tiene una pregunta para usted. Mi nombre es Matilde Santisteban Manosalva, alcaldesa del municipio de Santa Bárbara. Agradezco la invitación que nos han llegado a esta rendición de cuentas del DPS, y a la vez quiero preguntar quién es el encargado de designar los contratistas de infraestructura social. Es una muy buena pregunta que nos hace la alcaldesa, porque realmente es con los entes territoriales que hacemos este proceso de contratación de estas obras. Con los entes territoriales, es decir, las gobernaciones, las alcaldías, hacemos convenios para que se lleven adelante estos proyectos de infraestructura. Giramos los recursos al ente territorial y ellos adelantan un proceso de licitación para contratar a cada uno de los operadores, a cada una de las empresas contratistas que van a llevar a cabo
esas obras. Obviamente, no nos quedamos simplemente con generar el recurso, sino que hacemos el acompañamiento y Prosperidad Social desde el nivel nacional asigna supervisores técnicos, supervisores sociales y contrata una empresa de interventoría para garantizar que la ejecución de la obra corresponda con el proyecto que se aprobó, pero adicionalmente a eso, para que el giro de los recursos solamente se haga en la medida que va avanzando el cumplimiento de las obras y eso genera mayor transparencia y genera también la confianza de la comunidad de saber que su obra va a llegar a un feliz término, brindándole como tal los beneficios para el cual fue establecido el proyecto. Cerremos entonces este componente de infraestructura social con el caso de Juan David Ahumada, quien desde San Cristóbal, en el departamento de Bolívar, nos contó cómo una pavimentación cambió su vida y la de su comunidad. Esto era terrible, esto era pura tierra. Esto cuando llovía, el charco de barro, quedaba uno sucio. Uno cuando se acaba de bañar, uno salía a la calle a ver si y que a jugar. O sea, veníamos a la casa sucio. Uno no quería tener esto. Entonces uno a veces echábamos carretas de tierra para poder jugar. Era increíble esto. Claro, como antes uno no podía hacer nada porque se iba. Ahora que está esto, ahora sí podemos transitar bien. Director, testimonios, estadísticas, resultados, ¿cuáles quedan siendo entonces los retos del 2016 trasladados a 2017 y proyectando ya el final de este gobierno? Así es, ha sido un año 2016 exitoso para Prosperidad Social, poder haber alcanzado la meta del índice de pobreza multidimensional, sacar solamente en un año más de 1 millón de familias en condición de pobreza, es realmente algo que a nosotros nos incentiva a seguir luchando. Pero no podemos pensar que simplemente con eso ya hemos cumplido con la tarea. Aún en este país quedan 8 millones de personas en condición de pobreza y esa es una razón suficiente que tenemos desde Prosperidad Social para seguir trabajando, para redoblar esos esfuerzos, para que esas familias superen esa situación de vulnerabilidad. Pero estamos en un proceso histórico para el país y es la paz y es el proceso del posconflicto. El proceso de posconflicto nos abre las puertas a sitios rurales donde se concentra la pobreza, donde antes no podíamos llegar con toda la oferta institucional, donde no podíamos tener esa cobertura y el posconflicto va a ser esa gran puerta que nos permitirá llegar a esas familias que tanto lo necesitan con cada uno de los programas que hemos visto en el día de hoy. Y es ese posconflicto con las experiencias que tenemos con distintos aliados, por ejemplo, la Unión Europea, que ha invertido una gran cantidad de recursos en el programa de paz y desarrollo, ha beneficiado a más de 20.000 familias en proyectos de construcción de paz en los territorios. Y eso no simplemente lo hacemos con la cooperación internacional, sino que lo hacemos también con alianzas del sector privado, con alianzas del sector público y de las distintas universidades que tenemos en el país para que esta lucha de la pobreza sea una lucha conjunta de todo el Estado colombiano. Hoy estamos convencidos desde Prosperidad Social y en el gobierno colombiano que la única guerra que tenemos en este país es contra la pobreza. Director, agradecemos su intervención y le damos paso entonces al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien a través de su subdirector general Alejandro Gómez nos cuenta el impacto de esta entidad tan importante en Colombia durante el 2016. Muy buenas tardes para todas las personas que nos acompañan en el estudio y por supuesto a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y los medios electrónicos. Nuestra directora, la doctora Cristina Plazas, quería estar aquí presente en este momento, pero está precisamente cambiando la vida, el mundo de niños que están en condición de adoptabilidad y es por eso que a mí, en mi condición de subdirector general, pues me cabe el privilegio de poder acompañar este ejercicio. En primer lugar, quiero presentarles a un personaje que me acompañará en esta rendición de cuentas. Se trata de Sofi. Ella es una niña que dentro de muy poco veremos en todos los espacios de Colombia. Con ella y con sus amigos nos estarán enseñando a niñas, niños y adolescentes la manera de conocer sus derechos, protegerse y relacionarse con el mundo. Va a ser precisamente Sofi quien nos acompañe destacando los 5 puntos
que en este ejercicio de rendición de cuentas queremos nosotros mostrarle a toda la ciudadanía como tal vez los más importantes. Y quiero empezar por el que reviste la mayor importancia para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y es el tema de la lucha contra la corrupción. Desde finales del 2014, implementamos en el Instituto la estrategia de transparencia, participación y buen gobierno que hemos llamado los recursos de los niños, las niñas y los adolescentes son sagrados. Esto consiste en articular un plan de trabajo para alcanzar el cumplimiento del objetivo institucional, pero además de tener la transparencia y el buen gobierno como los ejes fundamentales de nuestra gestión, logrando el control social a través del acceso a la información, la participación ciudadana, el diálogo de saberes y la rendición de cuentas, como el ejercicio que estamos haciendo en esta tarde. Pero dejemos que sea Sofi quien nos diga cómo hemos avanzado en este frente de acción. El ICBF aumentó 71 puestos en el camping. Ranking. Ups, perdón, en el ranking del Índice de Transparencia de Entidades Públicas. Versión 2015-2016. Ubicándose entre los 7 primeros puestos del total de las entidades públicas del orden nacional evaluadas. En el 2016 logró aumentar en promedio 10 puntos en los resultados de los componentes del Formulario Único, Reporte de Avances de la Gestión, FURAG, del Departamento Administrativo de la Función Pública, para los componentes de Acceso a Información Pública, Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Gobierno en Línea, Gestión Documental, Racionalización de Trámites, Talento Humano, Plan de Adquisiciones y Gestión de Calidad. Y seguirá trabajando para mejorar los componentes en el Plan Anticorrupción. Para el ICBF, los recursos de nosotros, los niños y las niñas, son sagrados. Por eso puso todos sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción. En el año 2016 se suscribieron 35 pactos por la legalidad y transparencia en la administración de los recursos de primera infancia en todo el país. De acuerdo a las denuncias formuladas por la Dirección General del ICBF, la Fiscalía General de la Nación inició varias investigaciones por la posible defraudación. Eso mismo, defraudación de los recursos públicos de la entidad, donde el ente investigador ha solicitado en diferentes oportunidades a los jueces de control de garantías, en audiencias reservadas, allanamientos y órdenes de captura, donde los indiciados han resultado asegurados, tal como ha ocurrido en Guajira, Córdoba y Huila. En iguales condiciones ya se ha prometido. Proferido, señorita. Proferido sentencias condenatorias por hechos de corrupción como es en el circuito judicial de Nariño, Casanare y Magdalena. En el mes de mayo de 2016 se habilitaron canales exclusivos y gratuitos para oír a la ciudadanía. Con el fin de promover el control social y facilitar una comunicación segura con todos los interesados en poner en conocimiento de la entidad presuntos actos de corrupción que afecten el bienestar o el buen uso de los recursos de nosotros, los niños y adolescentes. Como resultado, a 31 de diciembre de 2016 se recibieron 177 denuncias. Se incrementaron en el 8.75% las visitas de unidades de servicios entre el 2015 y 2016 para fortalecer el esquema de supervisión, y se aumentaron en 562 profesionales el equipo de supervisión de primera infancia y protección. Para ser más transparente, el ICBF abrió convocatoria pública para la selección de los directores regionales del instituto, fortaleciendo el proceso meritocrático y participación de la ciudadanía. El ICBF alcanzó la mejor ejecución presupuestal de los últimos 26 años, ubicándose en el primer lugar del sector de inclusión y reconciliación social, en el tercer año consecutivo. Esta buena ejecución presupuestal se refleja en un nivel de cumplimiento del 104% en 2016 de las metas establecidas en Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018.
por primera vez la Contraloría General de la República calificó como favorable la gestión financiera y legal del instituto con un puntaje de 81,46. Muchas gracias, Sofi. Son muchísimos, como ustedes ven, los logros en materia de la lucha contra la corrupción. Si logramos defender los recursos de los niños y las niñas, logramos hacer un buen trabajo en los otros frentes. Por ejemplo, el tema de protección, con el fin de brindar oportunidad y calidad en la atención y prestación de servicios de protección a las niñas, adolescentes y jóvenes con derechos vulnerados, amenazados o inobservados, el Instituto viene trabajando en distintas estrategias para mejorar y fortalecer las capacidades del personal que les atiende. Veamos qué nos dice Sofi frente a estos puntos de fortalecimiento de nuestro personal. Ampliación de planta. Se vincularon 3.356 profesionales a la planta, entre los cuales 218 son defensores de familia, con el fin de completar los equipos de defensorías de familia en el territorio. Plan de asistencia técnica. Se centraron los esfuerzos en mejorar la asistencia técnica en los territorios, fortaleciendo las capacidades, conocimientos, habilidades y aptitudes de los servidores públicos del ICBF que trabajan en los temas de protección. En 2016 fueron capacitados 22.133 personas a través de 495 eventos de los programas del Proyecto Sueños, Plan Superamigos y Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Se adelantó una estrategia de plan de descongestión para movilizar procesos de restablecimiento de derechos de 16.995 casos con altas permanencias en ubicación institucional o sin definición en 21 regionales. Línea 141. La principal motivación del ICBF es poder ofrecer los servicios de prevención y protección de derechos a nosotros los niños y adolescentes del país, a través de una línea única nacional que, además de ser gratuita, tenga cobertura en todo el territorio. Los niños que son víctimas pueden romper el silencio, abriendo un canal para que se haga justicia. En 2016 tuvimos más de 2.4 millones de llamadas, 58% más respecto al 2015. Con la línea 141, el promedio diario de llamadas llegó a 12.000, 5.000 más por día. El 88% de los usuarios son niños y adolescentes. Así se conocieron más de 160.000 casos en los que hubo presunta inobservancia, amenaza o vulneración de sus derechos, la mayoría de ellos por maltrato, abuso sexual, problemas de comportamiento y consumo de sustancias psicoactivas. Canales de comunicación para romper el silencio, para romper ese círculo maligno que permite que niños y niñas tengan derechos inobservados. Trabajemos ahora en temas de entornos protectores y fortalecimiento familiar. Para alcanzar la paz en el país es necesario fortalecer la familia. La familia tiene que ser la primera línea de defensa y protección de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Por eso creemos que invertir en familias es invertir en la estrategia más efectiva de protección y de generación de felicidad a niñas, niños y para prevenir la vulneración de sus derechos. Por eso la entidad busca incansablemente el mejoramiento de la convivencia y la calidad de vida de todas las familias colombianas. Esto nos permitirá cambiar el mundo y el futuro de ellos. Cuéntanos, Sofi, cómo hemos avanzado en el frente de fortalecimiento familiar. La Escuela de Padres, Niños y Cuidadores es una estrategia que busca la generación de espacios de reflexión y promoción de los derechos de los niños, consolidando entornos protectores en las familias, brindándoles herramientas básicas para la protección integral. En el año 2016 se implementó el proceso de formación con la participación de 3.410 niños y adolescentes, 7.000 familias y 7.000 cuidadores. En 24 departamentos, 100 municipios y 387 instituciones educativas. Para mejorar la crianza y fomentar la vida sana en nuestras familias, el entorno protector digital Búho sirve como plataforma para informar, ilustrar, acompañar y fortalecer el trabajo de nuestros padres, con contenidos de interés para la familia y para la comunidad en general.
Con la modalidad de familias con bienestar, la comunidad adquirió nuevas herramientas para el mejoramiento de sus relaciones internas y para prevenir la violencia intrafamiliar y de género. Atendió en el 2016 145.557 familias en situación de vulnerabilidad, víctimas de violencia con niños y adolescentes quienes pasaron por un proceso administrativo de restablecimiento de derechos o son beneficiarios de vivienda gratuita. Se realizaron encuentros grupales y visitas domiciliarias en los 32 departamentos del país a 210.000 familias vulnerables, 22.900 familias del programa de vivienda gratuita y 3.300 familias de niños y adolescentes en procesos de restablecimiento de derechos y jóvenes del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Por primera vez en los últimos años disminuyó en 2 puntos la tasa de embarazo adolescente. Pasó de 19,5 en 2010 a 17,4 en 2015, donde el factor clave fue la implementación de estrategia de atención integral para niños y adolescentes con énfasis en la prevención del embarazo en la adolescencia, en 382 municipios en alianza con el Ministerio de Salud. En 2016 se fortalecieron los conocimientos y habilidades para la toma de decisiones responsables e informadas de sus proyectos de vida y su sexualidad a 11.041 niños y adolescentes en proceso para la prevención de embarazo en la adolescencia. Y se formaron 6.565 agentes educativos, institucionales y comunitarios como garantes de los derechos sexuales y reproductivos de nosotros los niños y los adolescentes. A través de estrategias para la promoción y garantía de nuestros derechos, en 2016 se atendieron 151.665 niños y adolescentes entre los 6 y 18 años de todos los departamentos del país, de 961 municipios. El tema de la nutrición ha sido otro frente de trabajo de tiempo atrás del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En esta rendición de cuentas queremos compartir con ustedes la generación de un nuevo alimento orientado específicamente a mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia. Durante este 2016 desarrollamos nuevos productos y acciones que contribuyen no solo a recuperar nutricionalmente a los niños y niñas que tienen problemas nutricionales, sino sobre todo a prevenir la desnutrición infantil. Veamos qué avances hemos tenido en este frente de trabajo. El ICBF creó para las mamitas de nosotros los niños la Bienestarina Más, Bienestarina Líquida y el alimento para la mujer gestante y en periodo de lactancia. Alimentos de alto valor nutricional desarrollados con las mejores técnicas e ingredientes. Se dio el lanzamiento de la cartilla de lactancia inicialmente con 77.000 mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia, quienes fueron beneficiadas con la entrega de la cartilla Empezar una nueva vida, herramienta que promueve la lactancia materna y las prácticas de cuidado del recién nacido. Doctor Alejandro, y precisamente sobre este tema de alimentación, nos pregunta Luisa Suárez desde Icononso, Tolima. Soy madre primeriza de una bebé de 2 meses. ¿Hasta qué edad debo darle leche materna y qué beneficios tiene la leche para ella? Hay pocos temas que nos preocupen más que el tema de la lactancia materna. En ese momento en que tiene la bebé, la persona que nos está preguntando desde Tolima, 2 meses, los primeros 6 meses de vida en general, la lactancia materna debe ser el único alimento que reciba un bebé. Insistimos en esto. Ese periodo de los 0 a los 6 meses no debe recibir sino el seno materno. Se preguntarán si es suficiente. Es más que suficiente. De hecho, el recibir otros alimentos puede desestimular que la bebé o el bebé tenga el apego al seno materno como debiera ser. A partir de los 6 meses se deben introducir alimentos complementarios, pero la lactancia materna se debe continuar hasta los 2 años de edad. Esto nos garantiza unas generaciones más sanas, más felices y, por supuesto, mejor nutridas. Frente al ámbito de la primera infancia, el gran proyecto de nuestro país, que tiene además una ley que lo respalda, que se conoce como la Ley de 0 a Siempre,
Esta estrategia ha recibido por parte del instituto, por supuesto, todo su apoyo y es nuestro frente de trabajo con el que queremos terminar este informe. ¿Qué nos puedes contar de primera infancia, Sofía? El ICBF dio atención a más de 1.160.000 niños en atención integral y más de 690.000 en atención tradicional. Se entregaron 80 infraestructuras para operación de las modalidades de atención integral a la primera infancia, en promedio 6 por mes. A la fecha cuenta con más de 2.000 centros de desarrollo infantil por todo el país. Para el ICBF es muy importante la formación y preparación de agentes educativos. Por esta razón, al cierre de la vigencia 2016, se habían logrado capacitar y formar a más de 30.000 agentes educativos para brindarnos un mejor servicio. Subdirector, muchísimas gracias por sumarse a esta audiencia pública de rendición de cuentas. Y de estas acciones que van encaminadas a los niños, niñas y adolescentes, pasamos a otro sector que es determinante para el sector de la inclusión social y la reconciliación. Ellos son las víctimas. Doctor Alan Jara, director de la Unidad para la Atención a las Víctimas, bienvenido, pero antes veamos este video que prepararon para nosotros. Buenas tardes a todos los televidentes, a nuestros compañeros del sector de la inclusión social, que hoy hacemos esta rendición pública de cuentas, y a los equipos de trabajo que día a día logran que cada vez sea de mayor impacto y de mayor beneficio para la población vulnerable nuestra responsabilidad social. El año 2016 fue sin duda un año histórico para Colombia. La terminación de un conflicto armado de más de 50 años, que dejó más de 8 millones de víctimas, sin duda es un logro de la mayor importancia. Logro reconocido por la comunidad internacional y que además de ello fue exaltado con el Premio Nobel de Paz en cabeza de nuestro presidente, el doctor Juan Manuel Santos, que de una manera generosa explicó también que ello sería todo para las víctimas. Y las víctimas, sin duda, tienen también en la terminación de este conflicto una gran oportunidad de conocer la verdad, de saber qué pasó con un ser querido que está desaparecido o que secuestraron y no regresó, de acceder a la justicia, de tener por sobre todo la garantía de no repetición. Por ello, en esta rendición de cuentas que coincide con la mitad de periodo de la vigencia de la ley, quiero destacar 6 acciones fundamentales. La primera, acciones para la atención y prevención de hechos victimizantes a las víctimas. Segundo, cómo es nuestro contacto, nuestro relacionamiento con las víctimas. Tercero, las decisiones sobre el registro único de víctimas que hemos venido tomando. Cuarto, las acciones
en defensa de las víctimas. Quinto, las acciones y los avances en reparación, tanto individual como colectivo. Y sexto, cuál es nuestra gestión con el territorio, porque Colombia es un país de regiones y tiene esa particularidad. Lo primero, en lo que tiene que ver con las acciones de prevención y atención a las víctimas, debo mencionar cómo el sistema de atención integral a víctimas fue diseñado para que participaran los 3 niveles de gobierno, el nacional, el departamental y el local. Y toda la política, por tanto, de atención a víctimas tiene que estar articulada con estos 3 niveles de gobierno y con la participación efectiva de las víctimas. Por ello, nuestro relacionamiento en estas acciones de atención y de prevención tienen mucho que ver con los municipios, con las entidades territoriales. Durante 2016 entregamos más de 616.000 millones de pesos para ayuda humanitaria a víctimas del conflicto, completando así más de 3 billones de pesos y más de 4.700.000 giros que han ido de manera directa a las víctimas para que tengan cómo superar esa carencia vital y la vulnerabilidad que tienen. Por esto trabajamos con los municipios, estuvimos en 477 municipios donde apoyamos en la elaboración de los planes de contingencia y se logró 620 asistencias técnicas, todas que tienen que impactar a las víctimas que están allá en los territorios. También en lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria inmediata, trabajamos con los municipios y gobernaciones. Fueron beneficiados 383 municipios y 5 gobernaciones. Y seguimos apoyando a las entidades territoriales en acciones que buscan prevenir a través de acciones de ayuda humanitaria hechos victimizantes. En total fueron 194 acciones de este tipo, 97 en proyectos de infraestructura, de ayudas humanitarias en especie para atender la emergencia que se vive en el momento de un hecho victimizante y 47 proyectos de tipo agropecuario, porque no podemos olvidar que las víctimas fundamentalmente vienen del sector agropecuario. Así subsidiamos a las entidades territoriales con más de 18.820 millones de pesos y se beneficiaron directamente 20.720 víctimas del conflicto. En nuestro relacionamiento con las víctimas, en ese contacto que tenemos, nuestro propósito es cada vez brindar una mejor atención y que de una manera digna la víctima reciba una respuesta y que además de ello pues tenga cómo aclarar todas sus dudas. Para ello hemos establecido varios canales de comunicación. El primero, el canal presencial, con 22 centros regionales operando en todo el país, con 140 puntos de atención. Logramos durante 2016 atender a más de 4.250.000 víctimas que se acercaron a conocer cuál era su estado, sus derechos, su trámite y de esta manera tener una respuesta en esos puntos de atención. Pero también abrimos un canal telefónico a través del cual se daba una respuesta efectiva a más de 2.852.000 víctimas. Y en respuesta escrita, que era un punto crítico que recibíamos más de 1 millón de derechos de petición y más de 250.000 tutelas, durante el año 2016, a través de las acciones anteriores, se logró bajar esa cifra y de los 731.000 derechos de petición dimos respuesta al 91%. Y de las 197.000 tutelas que interpusieron las víctimas, se les respondió al 96% de ellas, para que no tengan la necesidad de continuar un trámite jurídico, sino que reciban respuesta oportuna y con respuestas de fondo frente a sus necesidades. Una de las principales situaciones que viven las víctimas tiene que ver con el registro único de víctimas y lo que necesitan de ese registro. En total recibimos durante el año 2016 366.000 solicitudes, de las cuales se evacuaron el 75%, que corresponden a 273.000 peticiones recibidas y estudiadas y evaluadas. Como pueden apreciar,
todas las cifras en la unidad para las víctimas son de una magnitud enorme. Estamos hablando de más de 8 millones de víctimas. Eso es todo un país afectado por el conflicto. Recibimos solicitudes de actualización en el registro, un total de 879.000 peticiones. De ellas, el 91% fue tramitado en este periodo 2016 y las siguientes, desde luego, iniciando este año. Tenemos también una serie de acciones que van en defensa de las víctimas. Hay una campaña que se viene adelantando que se llama Ojo con el Fraude y que a lo largo de la historia de la entidad hemos entablado ya más de 1.935 denuncias en un trabajo conjunto que se adelanta con la Fiscalía General de la Nación, con la Policía Judicial y que ha permitido evidenciar cómo están involucrados en acciones indebidas, punibles, tramitadores, falsas víctimas e incluso, en algunos casos, con complicidad de servidores públicos, todos ellos puestos en conocimiento de la autoridad correspondiente. En el año 2016 recibimos por esta circunstancia más de 1.550 denuncias, 51% de ellas fueron ya resueltas, es decir, se resolvieron 788 denuncias y para esto hemos establecido un comité que ejerce un control frente a las acciones fraudulentas y que está en permanente acción, no solamente con el día a día, sino revisando el registro único de víctimas y las acciones que en ese sentido se han tomado. Como un quinto punto mencionaba la gestión que se adelanta en el territorio, porque al ser Colombia un país de regiones, las particularidades que se viven en el llano o en la selva o en el Chocó o en Guajira o aquí en Bogotá, donde también hay un número altísimo de víctimas, son muy distintas. Y por eso queremos un relacionamiento directo con las entidades territoriales y con ellas y con las mesas de víctimas, elaborar en lo posible proyectos que generen una condición de empleabilidad o de generación de ingreso para las víctimas. Nadie quiere ser víctima, nadie elige ser víctima. Las víctimas no somos el problema es el conflicto que causó tremenda afectación y por eso una invitación a todas las autoridades territoriales para que conjuntamente con las mesas municipales de participación efectiva de las víctimas y las mesas departamentales y la mesa nacional, trabajemos esta clase de proyectos que complementan las acciones del gobierno en materia de proyectos productivos. Logramos en el 2016 llegar a 13.000 víctimas beneficiadas con proyectos en distintos sectores del país y que va a continuarse trabajando para condiciones de habitabilidad, de seguridad alimentaria, de generación de ingresos, de atención psicosocial y del fortalecimiento mismo de las mesas como medida de satisfacción. Y finalmente, en lo que tiene que ver con los avances que hemos logrado en materia de reparación a las víctimas. Durante 2016 a 31 de diciembre teníamos un corte de 87.834 indemnizaciones por un valor de 571.000 millones de pesos, que sumado con el esfuerzo de años anteriores nos ha permitido ya superar los 4.158.000 millones, con más de 676.000 pagos de indemnizaciones a las víctimas. Y en las víctimas también, lamentablemente, en el registro hay niñas y niños, como mencionaba el subdirector de Bienestar Familiar, que requieren de esa acción. La ley estableció que para ellos hay que constituir un encargo fiduciario y que permanezca allí esos recursos para que cuando cumplan la mayoría de edad puedan reclamarlos y puedan invertirlos seguramente en la acción más importante, como es la educación. Pues bien, durante 2016 se constituyeron más de 99.000 millones de pesos en encargos fiduciarios como parte de la indemnización a niñas, niños y adolescentes que está dispuesto para que inmediatamente cumplan la mayoría de edad, como lo estableció la Ley 1448, puedan acceder a esos recursos. Y también la terminación del conflicto ha posibilitado y se va a fomentar muchísimo
las oportunidades de retornos y de reubicaciones. Durante 2016, 80.500 hogares retornaron a sus sitios de origen o fueron reubicados en condiciones de seguridad. Un aspecto que debe también tener la mayor trascendencia es el de la reparación colectiva. 150 sujetos de reparación colectiva en el año anterior pudieron acceder a estrategia de rehabilitación y reconstrucción del tejido social con un programa que es conocido como Entrelazando, que permite reconstruir ese tejido social roto por el conflicto. En esos 150 sujetos, 92 ya están en plena fase de implementación. Esto nos muestra que se han logrado acciones muy importantes en favor de las víctimas y ratifica el compromiso de este gobierno con la atención a las víctimas. Pero además de ello, hay que reconocer también que tenemos grandes retos en fortalecer la reparación colectiva, los sujetos étnicos, las oportunidades de retorno, las víctimas que residen en el exterior, que tienen también un capítulo especial y que estamos logrando llegar a ellas después de la entrada en vigencia de la ley. Pero así como tenemos grandes retos, tenemos también una gran oportunidad y ella es la paz. La paz es la mejor oportunidad, es la garantía de no repetición, es el poder saber la verdad, que es el anhelo central de las víctimas. Siempre lo hemos dicho y por eso reconocemos que en el punto 5 del Acuerdo de La Habana no solamente está el capítulo víctimas transversal en todo el acuerdo, sino que permite acceder a la verdad, y es que ese ha sido el anhelo fundamental de todas las víctimas. Por ello, a partir de la verdad podemos y debemos trabajar para superar esa polarización que hay en nuestro país, los niveles de agresividad, de intolerancia, y juntos poder construir el sueño de la reconciliación. Muchas gracias. Director, a través de nuestro numeral rendición de cuentas nos preguntan, ¿se le está dando atención oportuna a las preguntas, quejas y reclamos de las víctimas? Sin duda sí, y eso nos muestran unas cifras que, si me permite, puedo presentárselas a los televidentes y a los que están acompañándonos en el estudio, que muestran el compromiso del gobierno para dar una respuesta efectiva, oportuna y de calidad. La declaración en línea tomaba 41 días en promedio. Hoy se hace de manera inmediata y se entrega inmediatamente, con un porcentaje de reducción del tiempo del 100%. La valoración de la declaración tomaba 99.4 días, hoy toma 28.6, una reducción del 71%. El certificado de que usted está incluido en el Registro Único de Víctimas demoraba 30 días y es la oportunidad que necesita una víctima de pronto para acceder a un empleo y lo perdía. Hoy se entrega de manera inmediata, en línea. Se hacía una encuesta conocida como PARI, que las víctimas que nos están observando lo conocen muy bien, tardaba más de 1 hora 40 minutos en promedio. Hoy se hace en 18 minutos. Y ya no es un PARI, sino es una encuesta única, es una reducción de más del 82%. Los requerimientos judiciales, que son también vitales para las víctimas, por algo recurren a ello, tenían un promedio de 22 días para dársele respuesta. Hoy lo hacemos en 1.8 días, menos de 48 horas. Y hemos creado 28 nuevos puntos de atención en la estrategia de atención digna a las víctimas. En esos 28 nuevos puntos hemos atendido más de 108.000 solicitudes que permiten entonces que la víctima no tenga necesidad de recurrir a una tutela o a un derecho de petición para que se le conteste. Que a propósito de tutelas, teníamos un rezago de más de 50.926 hace un año, hoy vamos en 4.700. Tenemos también que contestar, desde luego, a ellas, pero ya hemos reducido en un 90.5% y estamos contestando día a día esas tutelas. Y tenemos un rezago de 128.000 derechos de petición. Hoy hemos hecho una reducción de más del 66%. Y esto tiene
dos connotaciones. Una, un ahorro para el Estado, que en la rama judicial hemos calculado, de acuerdo a los estimativos de la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, en más de 282.000 millones de pesos el ahorro para el sistema judicial, de que ya no nos pongan 22.000 tutelas en un mes, sino que sean menos de 6.000. Pero también un ahorro para la unidad de víctimas de más de 18.000 millones. Pero el segundo componente es el más importante, es el ahorro para las víctimas y el costo de la oportunidad de tener una respuesta a tiempo, que representa en dinero más de 18.229 millones de pesos ahorrados a las víctimas, y en días las cifras que ya mencioné. Así que hay todavía allí un gran trabajo, pero los resultados están a la vista. Doctora Lanjara, muy claro su reporte sobre la gestión del 2016. Agradecemos su participación y le damos la palabra a Andrés Fernando Suárez, asesor del Centro Nacional de Memoria Histórica. Cuéntenos cómo fue el desempeño de esta entidad durante 2016. Buenas tardes a los televidentes, al público que nos acompaña en las audiencias y a los ciudadanos que nos siguen a través de las redes sociales. El año 2016, como lo ha dicho el doctor Alan Jara, es un año histórico porque es el año de la firma del Acuerdo de Paz y de su refrendación por parte del Congreso de la República. Y en ese contexto, en ese año, el papel de la memoria se eleva como aliada de la paz. Cuando una guerra se va, la memoria es uno de los antídotos para que no vuelva. La memoria cumple muchas funciones de carácter reparador, rehabilitador en el proceso del posconflicto y la implementación del Acuerdo de Paz. El año 2016 fue para nosotros un año de preparación de la sociedad civil y del Estado para la implementación de los acuerdos, porque Colombia ha hecho memoria en tiempos de guerra, hay acumulados de la institucionalidad y de la sociedad que ahora tenemos que poner al servicio de una implementación exitosa del Acuerdo de Paz. La memoria dignifica, la memoria esclarece, la memoria repara, la memoria preserva, y son estos algunos de los ámbitos sobre los cuales vamos a explicar cómo intensificamos nuestra gestión para garantizar el apuntalamiento de esa meta, la memoria como aliada de la paz. En primer lugar, decir que la memoria dignifica significa que si en tiempos de guerra la voz de las víctimas fue negada, suprimida, silenciada de la esfera pública, en tiempos de paz esa voz se restituye, vuelve a ella. Como lo ha dicho muy bien el doctor Alan Jara, las víctimas no piden venganza, piden verdad, pero lo primero que piden es la palabra. Es con la palabra, como interpelan moralmente, como hacen sus reclamos y como contribuyen desde su superioridad moral que tienen las víctimas a romper con esos ciclos de venganza. Es por ello que una de las labores más importantes en las que hemos desarrollado nuestra gestión ha sido la del apoyo a las iniciativas de memoria, crear condiciones y garantías para que las víctimas, a través de sus lenguajes y de sus propias expresiones, puedan desarrollar ejercicios de memoria que las dignifiquen. Una dignificación que a veces tenemos este equívoco de creer que la víctima, cuando se nombra como tal, solo está reclamando por el sufrimiento o el dolor. No, ellas también reclaman por la dignidad y por la resistencia que han tenido. Y lo que eso enseña para el proceso de implementación. Entonces, hemos apoyado 25 iniciativas de memoria en el año 2016 en 8 departamentos, en las regiones nororiental de Colombia, oriental, suroriental y en el suroccidente, en regiones en las que la guerra todavía está presente, no es una guerra que se viva como algo plenamente superado. Entonces, eso además marca algo muy importante, es que en Colombia el haber hecho memoria en medio de la guerra demuestra que para la gente la memoria era un medio incluso para detenerla, no solo para que se resarzan los daños que ella causaba, sino para detenerla. Como ustedes pueden ver en las imágenes, el trabajo que hemos hecho en el nororiente del país se ha hecho en los departamentos de Cesar y de Norte de Santander. Ahí pueden ver que en el oriente del país, en el departamento de Casanare y el Meta, las iniciativas de memoria de las víctimas no son únicamente escribir libros o hacer historias. Las iniciativas tienen muchas formas expresivas. La gente usa la radio, la gente teje la memoria literalmente, hace colchas, la gente hace murales, la gente hace lugares, la gente
crea museos. Entonces tiene una riqueza expresiva, hace obras de teatro, crea una riqueza expresiva enorme. Y la posibilidad de narrarse para las víctimas, eso ya tiene una dimensión rehabilitadora para ellas. En términos de sus afectaciones psicosociales, ya es muy importante. En el caso del departamento del Caquetá, en el suroriente, hemos desarrollado un conjunto bastante amplio de acciones, como ustedes pueden ver en la pantalla. Aquí creo que se condensa mucho esa pluralidad de expresiones y de lenguajes que tienen las víctimas. Y en el suroccidente del país hemos desarrollado acciones en los departamentos del Valle del Cauca, particularmente en Buenaventura, y en los departamentos de Nariño y Cauca. Como les digo, múltiples expresiones de larga duración. Las víctimas no solo recuerdan un evento puntual, reclaman que su memoria dé cuenta de procesos, de toda la violencia vivida. A veces también hacen ejercicios conmemorativos de eventos particulares, de hechos particulares en el territorio. Pero la memoria también tiene una función muy importante, no solo en clave de dignificación, sino también en clave de esclarecimiento. La memoria es el canal, es el vehículo con el cual tenemos que comprender qué fue lo que nos pasó, por qué nos pasó. Si no lo comprendemos, no vamos a poder estar alertas a las señales de la guerra que pueda volver. Es ahí donde actuamos, en esas señales de alerta. Y por eso es muy importante el trabajo de esclarecimiento histórico, hacer investigaciones que den cuenta de aspectos, de causalidades o de características del conflicto armado, no solo para reconocer a las víctimas, sino para comprender el conflicto armado mismo, para estar alertas que esas señales, cuando se produzcan, podamos reaccionar como sociedad civil y como Estado en una lógica preventiva. Y en esas investigaciones de esclarecimiento hicimos 10 investigaciones que publicamos y difundimos, hicimos 2 de reconstrucción de memoria histórica de eventos de violencia en el oriente antioqueño, en los municipios de San Rafael y de Granada. Hicimos unas crónicas para el tema de minas antipersona, miembros de la fuerza pública víctimas de minas antipersona se narraron a través de esta crónica. Esas crónicas las titulamos Esa mina llevaba mi nombre. Esto, digamos, las propias víctimas tienen un papel muy importante en los títulos de los libros que publicamos. Hicimos un trabajo importante de reconstrucción histórica de toda la política de tierras que se ha dado en el Estado y todos los temas alrededor de los conflictos de tierras, que son elementos muy importantes en la causalidad del conflicto armado. No en vano era el primer punto en la agenda de negociaciones de La Habana. Y lo más importante, creo yo, es que hicimos un informe general sobre el fenómeno de la desaparición forzada. Todos los delitos merecen ser recordados y necesitan memoria, pero si hay uno que tiene un agravante en el que la memoria juega un papel mucho más importante para las víctimas, es la desaparición, que yo lo llamaría el delito invisible, el que para los perpetradores es el crimen perfecto. Y ese se vive en una soledad para las víctimas mucho mayor que cualquier otro delito. Entonces, un informe general, un informe que dé cuenta de las dimensiones, es ya una forma de volver visible lo que los perpetradores quisieron hacer invisible. Es una forma de resarcir a las víctimas que tienen que luchar a diferencia de otro delito porque les crean que su familiar está desaparecido forzadamente. Entonces, y un informe que además nos puso frente a una realidad escabrosa, porque el esclarecimiento nos habla de causas, pero también nos dice cuáles han sido las dimensiones de lo que hemos vivido. Y siempre creímos, como colombianos, que la guerra era marginal, que de pronto no tenía tanta incidencia, y este informe, al juntar muchas fuentes de información, al integrar muchas fuentes, nos arrojó la escabrosa cifra de 60.130 colombianos víctimas de desaparición forzadas en el marco del conflicto armado. Y eso es el doble delito mundial que son las 30.000 desapariciones en Argentina. Nos pone de cara frente a esa realidad y a esas dimensiones y nos permite develar esas estrategias de los actores armados. La memoria cumple una función también de denuncia de esas estrategias y en esa medida es antídoto para la no repetición. Pero la memoria, además de dignificar, además de esclarecer, nos permite también, nos obliga a preservarla. Es decir, la memoria necesita archivos, la memoria no puede quedar solo en la oralidad, necesita archivos para preservarse. Y en esa tarea, en la Dirección de Archivos del Centro Nacional de Memoria Histórica, ya hemos completado 229.048 documentos que hemos acopiado y que hemos puesto al servicio de la sociedad. Uno no preserva, no recoge, no acopia para guardarse. Es también para comunicar, para difundir, para que
los investigadores de las universidades vengan, consulten, cualquier ciudadano puede hacerlo. Y de esos 229.000, 69.000 los acopiamos en el año 2016. Eso lo que significa es que por lo menos el 30% de los archivos, de todo el periodo de más de 5 años de vigencia de la ley y de nuestro trabajo, lo logramos recuperar en un solo año, muestra de la intensificación del trabajo que hicimos. Y hay un dato que es muy importante, que ustedes están viendo en la pantalla, hay 616 archivos de memoria histórica y de derechos humanos que logramos recuperar, no recuperar en el sentido de acopiar, sino de identificar. Sabemos que existen. El acopio depende para el Centro de Memoria de que las víctimas den su aval para hacerlo, pero sabemos que existen y los pudimos colocar en el Registro Especial de Archivos de Derechos Humanos y Memoria Histórica. Ese archivo es muy importante porque nos dice dónde está el archivo, quién lo tiene, en qué estado se encuentra y qué nivel de riesgo tiene. Puede que no lo acopiemos, pero para la Comisión de la Verdad, por ejemplo, será un insumo muy importante. En un contexto en el que probablemente habrán actores interesados en suprimir, borrar esos archivos, ya aquí hay una herramienta preventiva, que es este registro especial más lo que hemos acopiado. Pero además de preservar la memoria, es muy importante también reconocer que la memoria tiene que reconocer las diferencias, la memoria tiene una vocación democrática. Y eso es para nosotros el trabajo con los enfoques diferenciales, el reconocimiento de las diferencias en un sentido muy amplio, no solo en el sentido de género, no solo en el sentido étnico, sino también en el sentido etario e incluso en el sentido de las discapacidades. Todos recordamos desde lugares distintos, pero estas poblaciones específicas tuvieron unos procesos de victimización particulares y además han estado ancladas en discriminaciones o exclusiones históricas. Entonces hay unas deudas adicionales, si me permiten la expresión, con estas comunidades. Hemos desarrollado entonces acciones de memoria histórica con comunidades LGTBI, con mujeres en el territorio. Hemos desarrollado con los indígenas un trabajo que nos pareció muy interesante este año. Siempre hemos tenido la idea, nosotros mismos cuando hicimos el trabajo lo creíamos, que los indígenas solo vivían de la tradición oral, que no habían archivos físicos. Y empezamos un trabajo y empezamos a deconstruir ese estereotipo y nos encontramos con varias organizaciones indígenas con archivos de derechos humanos y de memoria histórica. Entonces empezamos ese proceso de acompañamiento a esas comunidades. Y muy importante, vamos a tener el Museo Nacional de la Memoria, que es la gran medida de reparación simbólica. Hemos trabajado para que en el guión museológico de ese museo tenga un lugar central el reconocimiento de estas diferencias. Entonces, la memoria también tiene que reconocer diferencias. Es muy importante también entender que si bien las víctimas están en el centro y la voz de las víctimas se privilegia sobre cualquier otra, las víctimas mismas y la sociedad necesitan las voces de todos para poder entender lo que les pasó. Las propias víctimas necesitan la voz de sus perpetradores para entender y darle sentido a lo que les pasó, incluso hasta para interpelarlos, para que la sociedad misma se confronte con las voces o con los discursos de legitimación que hizo de la violencia el actor armado y se reconozca también en ellos, porque las responsabilidades son diferenciadas, gradadas, pero una guerra no se puede prolongar por tanto tiempo sin que como sociedad no hayamos hecho algo para que eso pasara. Y en ese ejercicio de reconocer la pluralidad de las voces, hemos hecho un trabajo en el marco de la Ley 1424 de 2011 de los acuerdos de contribución a la verdad histórica con las personas desmovilizadas de los grupos paramilitares, que no estuvieron incursas en graves violaciones a derechos humanos ni infracciones al VIH. En este 2016 logramos acopiar, sistematizar y analizar 2.248 testimonios de personas desmovilizadas de los paramilitares y con eso completamos un acumulado de 9.087 testimonios y una vez se acumulan, se analizan esos testimonios, no es que el perpetrador, en este caso la persona desmovilizada, nos da su testimonio y automáticamente lo certificamos de que contribuyó a la verdad histórica, no, contrastamos con otras fuentes de información, fuentes sociales, fuentes institucionales para verificar que efectivamente está haciendo una contribución, que está haciendo un aporte. Entonces, de estos 9.087, 4.203 certificaciones pudimos expedir después de haber pasado este filtro de contrastación, de verificación
y podemos decir que 4.203 personas desmovilizadas cumplieron con la contribución al esclarecimiento histórico, dieron su aporte a la contribución a la verdad histórica. Y con eso hemos logrado un acumulado de 7.187. Logramos, si miramos en detalle la cifra, acelerar mucho el proceso de certificaciones de las contribuciones a la verdad histórica. De hecho, hicimos el 60% en un año, el 60% de todas las gestiones, de todas las certificaciones acumuladas. Y eso tiene un valor también muy importante en ese año tan simbólico que es el Año de la Paz, porque le garantiza seguridad jurídica a las personas desmovilizadas. Debían cumplir este requisito para no perder los beneficios de su programa de desmovilización, y deja un insumo muy importante para el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la nueva institucionalidad que se va a crear en el marco de la implementación de los acuerdos. Pero la memoria también exige ser expuesta. Todo esto exige una exposición y nuestra gran medida de reparación simbólica, vuelvo y repito, es el Museo Nacional de la Memoria. Como lo hemos dicho en anteriores rendiciones de cuentas, en el año 2015 fue elegido el diseño ganador del museo. El museo va a quedar en Bogotá, sobre la avenida 26, sobre la calle 26, entre la carrera 30 y la avenida de las Américas. Ya el proceso del diseño arquitectónico tuvo un ganador el año 2016. ¿Qué hicimos? El desarrollo de ese diseño arquitectónico, porque lo que ganó en el 2015 fue una idea. Aquí vino todo un desarrollo y hay, por supuesto, una serie de procedimientos administrativos que hay que desarrollar para poder hacer el plan de implantación de la obra, en fin. Afortunadamente, este año y en medio de la situación económica y fiscal que vivió el Estado colombiano el año anterior, el compromiso del presidente Santos con el museo y con las víctimas se revalidó este año cuando aseguró la totalidad de los recursos para la construcción, y el próximo año esperamos ya empezar la construcción física del Museo Nacional de la Memoria. ¿Qué hemos hecho en el entretanto? Desarrollar el plan museológico, el guión museológico. ¿Qué es lo que vamos a exponer ahí? Tenemos que exponer todas esas voces de las víctimas, todo el acumulado social e institucional de esclarecimiento y de memoria. Y el museo cobra un papel relevante en la implementación de los acuerdos, porque, como ustedes notarán, en el acuerdo está claramente establecido que el museo será la entidad encargada de la difusión amplia y masiva de las conclusiones y las recomendaciones y los hallazgos de la Comisión de la Verdad, del informe final de la Comisión de la Verdad. Este será el espacio expositivo por excelencia para el desarrollo de ese trabajo. Todo esto no tiene sentido si no lo difundimos. Hay un trabajo muy fuerte de memoria, de esclarecimiento, pero la sociedad lo tiene que conocer. Y en esa apuesta fundamental de la memoria que se difunde, hemos tratado de diversificar los públicos y los medios para la difusión de nuestro trabajo y de los ejercicios de memoria de las víctimas. 1.566 bibliotecas del país ya tienen todo el material de memoria histórica para la consulta. Y no estamos hablando de bibliotecas urbanas, estamos hablando de la red de bibliotecas del Ministerio de Cultura, que también está en corregimientos y en zonas rurales, para garantizar el acceso y la amplia difusión de la memoria. No nos hemos quedado únicamente en los libros o en el espacio mismo académico de lanzamiento de libros. Hemos desarrollado otros medios de comunicación como Conmemora Radio, que en el año 2016 tuvo una ampliación a 54 nuevos territorios. La radio juega un papel enorme todavía en nuestro país rural, ¿no? Y en nuestro país de regiones. Es un poderoso medio para vehicular también la memoria y los ejercicios de memoria. 24.000 visitas tuvimos el año pasado en el stand de la Feria del Libro, y hemos logrado la descarga de 380.000 descargas de todos los libros y todas las piezas comunicativas que tenemos en nuestro portal web. La memoria también, y con esto ya voy terminando, tiene una función muy importante. Todo lo anterior cobra mucho sentido si la memoria apunta a la reparación de las víctimas. Entonces, en esa dimensión de la memoria que repara, hemos acompañado 16 procesos de reparación judicial y 6 de reparación colectiva que se extienden por 10 departamentos del territorio nacional. Toda esta labor la hemos desarrollado a través de 258 acciones en todo el año 2016 en 29 de los 32 departamentos del país. Doctor Suárez, muchas gracias.
A partir de toda la información, la ciudadanía nos hace llegar una inquietud, quizá para resumir todo eso que nos dijo. ¿Qué está haciendo el Centro Nacional de Memoria Histórica puntualmente para contribuir en la implementación del Acuerdo de Paz? Bueno, hemos desarrollado un plan de implementación que tiene 4 líneas de acción muy claras. La primera, la contribución al esclarecimiento histórico, que es, hacemos un balance de todo lo que hemos hecho en clave de esclarecimiento histórico como centro de memoria para poderlo entregar a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que es uno de los mecanismos creados en el Acuerdo de Paz. En el acuerdo está muy claro que hay un reconocimiento a que Colombia tiene una particularidad frente a todos los demás contextos de terminaciones de conflictos armados, y es que aquí hay un acumulado de conocimiento social e institucional, y que sobre ese debe trabajar la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad no llega a abrir algo, llega en un proceso donde hay muchos acumulados, y por eso en el mandato de la Comisión se dice debe contribuir al esclarecimiento, pero también al reconocimiento. Entonces, en ese ejercicio de contribución hacemos un gran balance de toda nuestra producción investigativa con sus hallazgos, con sus aportes, pero también con sus vacíos, para ayudarle a la Comisión de la Verdad en el desarrollo de su mandato y de sus funciones. Segundo componente, segunda línea de trabajo, la organización del acceso a la información. Tener un archivo de derechos humanos y memoria histórica fuerte, sólido, tener un trabajo como el del Observatorio de Memoria y Conflicto que documenta hechos de violencia del conflicto, le da un acumulado que sumado al registro único de víctimas le dan al trabajo de la Fiscalía un acervo de información muy importante, no solo para la Comisión de la Verdad, sino también para la Jurisdicción Especial de Paz e incluso para la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Solo para dar un ejemplo, esta gran base de datos que hicimos de los 60.130 desaparecidos forzados en el marco del conflicto armado será un insumo que el centro entregará a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para el desarrollo de su gestión. Tercero, apoyo a las iniciativas de memoria. No podemos bajar la guardia en la tarea de empoderar a las víctimas para que asuman de una manera más cualificada los nuevos espacios institucionales que se están creando. Y por último, preservación del legado de la Comisión de la Verdad e incluso de la Jurisdicción Especial para la Paz o de la Unidad de Búsqueda en el Museo Nacional de la Memoria por las razones que ya había anunciado, del papel que cumple el museo como el gran actor que debe preservar, difundir todo lo que estos mecanismos contribuyan para el esclarecimiento. Agradecemos de esta manera al señor Andrés Suárez del Centro Nacional de Memoria Histórica e invitamos a todos los asistentes a que diligencien la encuesta de satisfacción de la actividad que estamos llevando a cabo. No sin antes tampoco invitarlos, por supuesto, a ver el mensaje de las oficinas de control interno de las entidades que conforman este sector, el de la inclusión social y la reconciliación. La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre el Estado y la ciudadanía, fortaleciendo la transparencia y control social. Teniendo en cuenta esto, la Oficina de Control Interno hace constar que se presentó la gestión de la entidad, cuyo objetivo es brindar la satisfacción de los ciudadanos y beneficiarios, mostrando el compromiso de la alta dirección. La rendición de cuentas en la Unidad para las Víctimas es un acto que genera transparencia y confianza entre la ciudadanía y los gobernantes y permite al gerente público dar cuenta sobre su gestión misional y presupuestal. La rendición de cuentas realizada por el ICBF se llevó a cabo en cumplimiento de la obligación de informar sobre su gestión en aspectos y temas relevantes para la ciudadanía que tiene el derecho a recibir explicaciones. Además, se adelantó en cumplimiento de la estrategia liderada por la alta dirección con el fin de garantizar el principio de transparencia. La rendición de cuentas es una expresión del control social, es participación ciudadana, es participación democrática. Desde la Oficina de Control Interno los invito a todos los ciudadanos a que continúen participando, porque con sus valiosos aportes construiremos un mejor país. De esta manera, damos por finalizada la rendición de cuentas del sector de la inclusión social y la reconciliación, agradeciendo a las entidades que lo conforman: Prosperidad Social, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unidad para las Víctimas. También agradecerle a todas las personas que se conectaron desde todos los rincones de Colombia en esta audiencia de rendición de cuentas. Que tengan un resto de día feliz.